ya estamos casi en el primer refugio, como os comenté, Vega Redonda, y veis que hay dos, el que se ve más cerca y el nuevo, y arriba hay otra construcción que parece un iglú o un búnker, y ese es el viejo. Vamos a ir acercándonos. Este es el refugio antiguo que vos decía que parecía un iceberg o un búnker, y aquí podéis cargar agua. Esta fuente normalmente chorra, y también tenéis en el refugio de abajo, el grande, el curiosín. Este es el refugio de Vega Huerta y podéis quedar a dormir cuando queráis. Y abierto. Y pues píllate la noche o está muy malo, pues métete dentro. Y aquí podéis ver unas formaciones tan fechas por cualquier persona que ven aquí y quiere pasar la noche, lo que se dice para vivaquear. Y duermen desde estate, así no. Y aquí podemos abrir la puerta. Ahora. Sí, pero no hemos caminado por aquí, ¿eh? Este es un refugio de montaña sin guardar, y no tiene nada que ver con los que están guardados y hay gente cuidándolos, ¿eh? Aquí alguien dejó una esterilla, por ejemplo. ...22 kilómetros después y después de 1600 metros positivos, ahora sí que estamos en el refugio de Vegabaño. Vamos a tomar algo. Lo que queda es dar la vuelta, pero bueno. Es otro capítulo.